Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva clase del curso de Historia. En esta semana, que vendría a ser la semana número 17, lo que vamos a ver va a ser ya la última parte de la Historia Universal. Desde el proceso de descolonización, que se inicia precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, pasando por la Guerra Fría y varios de los acontecimientos que van a ocurrir en el siglo XX, que mantuvieron al mundo en vela, porque básicamente amenazaron con el inicio de una guerra nuclear, pasando por el fin de la Unión Soviética, teniendo como principal consecuencia el final de la Guerra Fría, y cómo más o menos se va organizando el nuevo orden mundial, cómo es que el mundo está empezando a organizarse. Estamos en una etapa de cambios importantes, ya que estamos viendo, digamos, la transición de una etapa dentro de la historia universal. Pues bien, empecemos entonces sin más retraso. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, se inicia a lo largo del mundo una serie de movimientos para que se empiecen a descolonizar las antiguas colonias que le pertenecieron a los países occidentales. ¿Recuerdan ustedes el imperialismo? El imperialismo que se había desarrollado a finales del siglo XIX había traído como consecuencias que varias partes de África, Asia, queden precisamente bajo el dominio de las potencias industriales europeas. Pues bien, acabada la Segunda Guerra Mundial, en varias de estas colonias se va a hacer mucho más fuerte estos reclamos y estos pedidos para generar la independencia y la autonomía de estas regiones. Sobre todo porque una de las principales razones por las que las potencias occidentales y la Unión Soviética también habían luchado contra el fascismo alemán era precisamente, o como una de sus principales, digamos, banderas de batalla, era acabar con la tiranía y con la expansión militarista y las conquistas que había hecho Alemania, Italia y demás. Pues bien, como una de las razones era precisamente acabar con el dominio y la expansión del fascismo, en otras partes del mundo también empezaron a reclamar, oigan, pero ustedes nos tienen dominados a nosotros también, así que nosotros también queremos nuestra propia independencia, nosotros también queremos nuestra propia autonomía. Entonces, desde Asia sobre todo, pero también toda la zona de África, se va a iniciar un fuerte movimiento exigiendo precisamente que las potencias imperialistas concedan la independencia a estos países, antiguas colonias suyas. Por eso es que la descolonización se entiende como este concepto este proceso de desintegración de los imperios coloniales. Los antiguos imperios que se habían formado a finales del siglo XIX, que fueron mellados durante la Primera Guerra Mundial y que muchos de ellos desaparecen después de la Primera Guerra Mundial, y que luego se habían reconstruido más o menos, pero después de la Segunda Guerra Mundial quedan totalmente derrotados, como el caso de Francia, por ejemplo, se van a empezar a desintegrar. Las antiguas colonias europeas empiezan a formar sus propios estados independientes. Es un proceso que va a durar gran parte del siglo XX. Va a ser impulsado por las Naciones Unidas, esa institución que se había creado después de la Segunda Guerra Mundial, con la intención precisamente de controlar y regular las relaciones internacionales y demás, va a impulsar también este proceso de descolonización. Va a favorecer, en muchos casos, a que se inicien estos procesos, va a tratar de que estos procesos se hagan o se desarrollen de la mejor manera posible, de forma pacífica, evidentemente, sin que haya mayores contradicciones entre los antiguos dominadores coloniales y los movimientos pro-independentistas. Bien, este proceso de descolonización también va a estar fuertemente influenciado por las dos potencias que terminan dividiéndose el mundo. ¿Por qué? Los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas van a buscar precisamente ampliar su rango de influencia, su rango de acción. Por eso es que a estas potencias les va a convenir
que existan países en construcción reciente o de reciente independencia. ¿Por qué? Porque todos los países que se independizan y que son jóvenes para esta época, adolecen de una gran cantidad de, primero experiencia y después infraestructura, tanto infraestructura económica como institucional, como física y demás. Entonces, varios de estos países, no todos, pero varios de estos países van a encontrar en el apoyo internacional la oportunidad para poder desarrollarse y para poder superar los problemas que se generan producto de tener un país de reciente independencia, de reciente creación. Es por esto que los Estados Unidos de América y la URSS, con clara intención de ampliar su influencia, sobre todo en un contexto de Guerra Fría, va a también a favorecer este proceso de descolonización, con el objetivo de poder controlar básicamente, evidentemente económicamente, no directamente, sino a través de la economía, de las cooperaciones incluso militares, de la construcción de infraestructura y demás, van a precisamente a favorecer este proceso de descolonización. Parte del juego de dividirse el mundo, que es el contexto de la Guerra Fría. Varios de estos países, sin embargo, van a resistirse a esta expansión del comunismo por un lado o del capitalismo norteamericano. Se va a expresar en lo que se conoce como el movimiento no alineado, que denunciaban ambos modelos políticos y económicos, ya que los acusaban de ser imperialistas, básicamente. Pero es cierto que en varias partes del mundo, varios de estos países de reciente creación van a ser fuertemente apoyados por estas dos potencias. Los constantes golpes de Estado y cambios de mando en varios de estos países pequeños van a ser en su gran mayoría influenciados por uno u otro bando dentro del contexto de la Guerra Fría. En el caso de América Latina, por ejemplo, cuando empieza a aparecer el socialismo a través de las urnas, por ejemplo, ahí Estados Unidos también va a realizar una serie de actos para evitar que eso pase. Igual, la Unión Soviética también va a tratar de que su influencia se imponga dentro de estos países de reciente independencia. Pues bien, este es el proceso de descolonización entonces, este es el proceso en el cual las antiguas colonias están exigiendo su independencia. Sobre todo la Segunda Guerra Mundial, el fin de la Segunda Guerra Mundial, va a convertir precisamente a estas exigencias de independencia nacional en movimientos cada vez más fuertes, en movimientos cada vez con más llegada y apertura dentro de los países que exigían su independencia. La mayoría de estos movimientos van a ser de clara tendencia, evidentemente, nacionalista. ¿Esto por qué? Porque la Segunda Guerra Mundial prácticamente arruina Europa. Por ejemplo, Francia tenía una gran cantidad de colonias en Asia, sobre todo, y en África. Los franceses son invadidos por los alemanes, el gobierno francés se desestructura y el gobierno francés básicamente pierde la capacidad de coerción en sus colonias. Desde este punto ya entonces vamos a tener que los movimientos nacionalistas en sus antiguas colonias, en el caso de Francia, se hacen cada vez más fuertes. Y después de la Segunda Guerra Mundial, ni qué decir, sobre todo en África. ¿Por qué? Porque recordarán ustedes que varios de los soldados de origen argelino y de las colonias africanas, por ejemplo, que tenía Francia, van a luchar en la Segunda Guerra Mundial. Y varios de estos van a volver a sus ciudades natales y van al final a convencerse y van a decantarse por las exigencias nacionalistas. La India va a ser otro caso importante. Indochina, ni qué decir. Otra cosa más. Varios de estos movimientos nacionalistas van a verse influenciados por el marxismo. No necesariamente tienen que ser comunistas convencidos. Lo que pasa es que en muchos casos la prédica nacionalista que hablaba de una autodeterminación de los pueblos y que criticaba abiertamente el imperialismo reinante va a tener ciertas coincidencias con la prédica marxista, que también criticaba el imperialismo y demás. Por eso es que varios de estos movimientos van a combinar elementos fuertemente nacionalistas y algunos elementos marxistas. Sí es cierto que van a haber grupos comunistas también que van a trabajar en varios de estos movimientos nacionalistas, pero en su mayoría son los nacionalismos en cada uno de estos países que se van a crear los que van a
ir marcando la pauta de los procesos de descolonización. ¿Va a haber influencias del marxismo? Sí, pero no necesariamente esto quiere decir que los movimientos hayan sido comunistas o influenciados en su totalidad por la URSS y demás, no. Lo que pasa es que la prédica marxista y varias de las reivindicaciones de estos movimientos nacionalistas van a tener puntos de coincidencia, pero esto no quiere decir que sean comunistas convencidos, marxistas recalcitrantes y demás. Pues bien, de todos estos procesos de descolonización, el primero que se va a producir después de la Segunda Guerra Mundial va a ser el de la India, en el año de 1947. Como ustedes recordarán o sabrán, en el siglo XVIII-XIX la India cae bajo el control británico. Los británicos terminan controlando gran parte de la península que hoy se conoce como la India, Pakistán y todos estos territorios. Pues bien, los británicos entonces toman el control efectivo de esta zona y van a iniciar precisamente un proceso de colonización, un proceso imperialista en este lugar. Ya desde finales del siglo XIX hay movimientos en la India que están exigiendo la independencia y la salida precisamente de los británicos de este lugar. Estos movimientos van a ser liderados por Mohandas Gandhi, por ejemplo, o Pandit Nehru. Ya Gandhi desde finales del siglo XIX está precisamente trabajando por una India independiente. El tema de la independencia de la India se debatía dentro del Parlamento británico. Los británicos no querían precisamente desprenderse totalmente de la India. Sin embargo, la situación va a llegar a un punto crítico después de la Segunda Guerra Mundial. Los indios van a servir, o la India va a servir como una base de apoyo para los británicos en el Pacífico, sobre todo para enfrentarse a los japoneses. Como ustedes recordarán, los japoneses habían iniciado un proceso de expansión imperialista en toda Asia. Los japoneses tenían la intención también de capturar la India, pero en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, la India había servido como una base de apoyo importante para los británicos en su lucha en contra de los japoneses. Y debido a esta colaboración, los indios esperaban que los británicos precisamente les cedan su autonomía, su independencia. Ya los británicos habían hecho ciertas promesas y habían iniciado ciertas negociaciones con ciertos líderes indios para iniciar el proceso de independencia. Sin embargo, acabada la Segunda Guerra Mundial y con la victoria aliada, los británicos empiezan a parecerse reacios a conceder la totalidad de la independencia en la India, y por eso es que se inician una serie de protestas y movimientos para poder tener su autonomía. Dentro de estos movimientos vamos a encontrar el de no colaboración de Gandhi, en donde Gandhi proponía que a través de del no trabajar y no colaborar con las autoridades británicas y a través de las manifestaciones pacíficas, se podía alcanzar precisamente la independencia sin la necesidad de llegar a la violencia. Ahora bien, Gandhi va a ser criticado en muchos casos por este tipo de manifestaciones. ¿Por qué? Si bien es cierto, los manifestantes no usaban la violencia, debido a esto, miles de manifestantes van a terminar siendo dañados, heridos y muertos en las constantes manifestaciones que hacía Gandhi a lo largo de toda la India, exigiendo precisamente la independencia de la India. Lo cierto es que Gandhi proponía la no violencia y la no colaboración. Sin embargo, la represión británica, sobre todo por la exigencia de que trabajen, necesitaban los británicos manos de obra para que sus negocios en la India pudieran funcionar. La estrategia de Gandhi era precisamente esa, que no se le dé mano de obra, y esto esperaba a los británicos y evidentemente cometían actos de represión muy violentos. Sin embargo, para 1947 la situación ya llega a un punto crítico y las autoridades británicas junto con los líderes nacionalistas indios negocian entonces la independencia de la India a cambio de dos condiciones. Primero, se negocia la independencia de la India, pero se le exige a los indios que no rompan lazos comerciales con la corona británica. Es decir, a pesar de que la India políticamente era independiente, todavía seguía manteniendo cierta dependencia económica de los británicos. Y la segunda exigencia que se va a hacer es la creación de el país de Pakistán. ¿Qué es lo que sucede? Verán, en India vamos a tener dos grupos culturales, dos comunidades religiosas
culturales y religiosas, que van a ser diametralmente opuestas y que inclusive van a lo largo de su historia, van a tener relaciones muy hostiles en donde van a haber actos de violencia muy fuertes, que van a incluir grandes matanzas y demás. ¿Quiénes van a ser estos grupos enfrentados? Por un lado vamos a tener a los musulmanes y por otro lado vamos a tener a los hindúes. Los hindúes son, como ustedes recordarán, originarios de la India, mientras que los musulmanes llegan precisamente de las zonas del Medio Oriente, conquistan gran parte de la India y van a imponer su religión también. Por eso vamos a tener dos grupos étnicos, culturales y religiosos que van a convivir en este lugar. Y cuando llegaron los británicos, pues los británicos los terminan dominando y sojuzgando a los dos. Mientras los británicos estaban con el control de la India, las rencillas étnicas y culturales pues van a estar más o menos controladas, porque la autoridad era precisamente Gran Bretaña. Sin embargo, los británicos sabían que cuando ellos se retiraran del dominio político de la India, estas antiguas rencillas étnicas religiosas que se vivían en la península del Hindustán, en esta zona, pues iban a volver a surgir. ¿Por qué? Porque los hindúes y los musulmanes se llevan y se llevan hasta la actualidad, se llevaban y se llevan hasta la actualidad a matar. Muy mala es la relación entre los musulmanes y los hindúes en esta parte del mundo. Por eso es que los británicos deciden crear un nuevo país, un país independiente para los musulmanes de la India. ¿Cuál va a ser este país? Se va a conocer como el país de Pakistán. Se va a dividir en dos inicialmente. Por un lado va a estar Pakistán Occidental y por el otro lado Pakistán Oriental. De esta manera se crean dos países en un primer momento en el año de 1947. Un país de una mayoría musulmana, que es Pakistán, y un país de una mayoría hindú, que es la India. Se va a producir una serie de desplazamientos y de desterrados entre una y otra parte de la frontera. Esto va a ser una imposición que los indios nunca van a terminar de aceptar del todo, ya que los indios van a ver cómo todo este país va a ser partido para la creación de Pakistán. Se van a producir matanzas, se van a producir masacres de poblaciones musulmanas que eran una minoría en la India y que precisamente debido a estas masacres y a estos hostigamientos de la población hindú en contra de los musulmanes, van a tener que huir. ¿Hacia dónde? Hacia las zonas musulmanas que eran las zonas de Pakistán, dejando evidentemente todas sus casas, sus tierras y demás, van a llegar ahí a esa zona de Pakistán. Ya desde el inicio, o sea, desde la creación misma de la India por un lado y de Pakistán por el otro, van a haber fuertes tensiones entre ambos territorios. Tanto es así que van a haber constantes conflictos armados entre Pakistán y la India. Pakistán Oriental al final termina decidiendo su propia independencia y se va a convertir en un país nuevo. ¿Algunos de ustedes saben cómo se llama en la actualidad Pakistán Oriental? ¿Alguno sabe cómo se llama este nuevo país que antes le pertenecía a Pakistán, pero que ahora en la actualidad es un país independiente? Se conoce como Bangladesh. No sé si han escuchado hablar de este país, Bangladesh, que reclama su autonomía y su independencia desde el año de 1971. Ahora bien, en la zona de la India, al norte, hay un territorio que se conoce como Cachemira. Cachemira es una amplia región al norte de la península del Hindustán que bordea precisamente, que tiene fronteras con China. Y ahí también va a haber un problema. ¿Por qué? Porque la delimitación de Cachemira no se ha logrado poner de manera definitiva. Los pakistaníes reclaman soberanía sobre Cachemira, mientras que los indios también reclaman soberanía sobre Cachemira. Y en los últimos años han habido constantes enfrentamientos, escaramuzas entre grupos pro-pakistaníes o pro-indios dentro de Cachemira. En teoría, ni Pakistán ni la India deberían entrometerse dentro de Cachemira, pero siempre hay, por el control de Cachemira, constantes escaramuzas. Hace 3 o 4 años, me parece,
un piloto indio fue derribado por un misil pakistaní, por ejemplo, aumentando la tensión en ese lugar. Ahora, en teoría nosotros diríamos, pero bueno, están muy lejos, India y Pakistán, no debería, en teoría no debería importarnos mucho, pero la situación cambia cuando sabemos que en la actualidad tanto la India como Pakistán tienen programas nucleares y tienen precisamente armamento nuclear apuntándose uno a otro, porque la situación entre Pakistán y la India todavía no se ha solucionado. Siguen habiendo rencillas, siguen habiendo tensiones en esta parte de el mundo. Pero bien, desde el 47 entonces hasta la actualidad, liderados por líderes como Gandhi o Nehru, la India se convierte en un país independiente. La India y Pakistán. Pues bien, otro país que logra su independencia va a ser Indochina. Los indochinos, como ustedes recordarán, cayeron bajo el control de los franceses. Los franceses controlaron de manera indirecta todo este territorio. Durante mucho tiempo entonces Indochina era una colonia francesa. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial y Francia es rápidamente derrotada por los alemanes y se forma la Francia de Vichy, Japón invade y controla todo este territorio. Desde antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial vamos a tener importantes líderes nacionalistas en Indochina. Sin embargo, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial y se produce la invasión japonesa, de todos estos líderes nacionalistas, el que más va a resaltar va a ser este señor, Ho Chi Minh, que va a fundar un movimiento nacionalista que se va a conocer como el Viet Minh, que en su origen tenía la función de luchar en contra de los franceses. Pero con la invasión japonesa, el Viet Minh ahora lucharía en contra de los japoneses. Las guerrillas del Viet Minh entonces van a ocupar la zona norte de la península de Indochina, sobre todo las zonas boscosas. Y desde ahí Ho Chi Minh entonces va a tratar de realizar una resistencia en contra de la dominación japonesa. Ahí lo va a contactar los agentes norteamericanos. ¿Por qué? Porque en esa época, como ustedes sabrán, Japón estaba en guerra con Estados Unidos. Los americanos entonces van a contactar con Ho Chi Minh y van a establecer una serie de lazos importantes y de apoyo también con el envío de armamento y pertrechos militares al Viet Minh para que el Viet Minh los apoye a Estados Unidos en la guerra contra Japón. Total, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Ho Chi Minh tenía una clara tendencia marxista, comunista, es cierto, pero en un primer momento el Viet Minh es un movimiento que no tenía nada que ver con el comunismo, es un movimiento que lo que quería era independizar Indochina. El Viet Minh era un movimiento nacionalista. En esta época el Viet Minh dentro de Indochina va a despertar entonces una gran simpatía por parte de los mismos indochinos que también buscaban la independencia, tanto de Francia en un primer momento como de los japoneses ahora. Los americanos habían entablado negociaciones entonces con Ho Chi Minh y se le había propuesto, Ho Chi Minh propone a los americanos que evidentemente una vez que acabe la guerra, que se produzca la independencia de Indochina. Los agentes norteamericanos van a tratar de negociar este punto con los Estados Unidos. Se le promete a Ho Chi Minh que Indochina iba a ser independiente una vez que concluya la guerra. Cuando los japoneses ya están en su época de derrotas constantes y están básicamente a punto de perder la guerra, el movimiento Viet Minh va a salir precisamente de sus bases en las selvas nortes y va a empezar a capturar ciudades importantes dentro de Indochina. Se va a producir entonces una serie de capturas de ciudades importantes, llegando incluso hasta Hanoi y estos lugares que eran ciudades claves dentro de Indochina. Aquí entonces Ho Chi Minh va a dar una primera declaración de independencia de Indochina, en donde va a precisamente señalar que Indochina es un país libre, independiente y que no necesita la intervención extranjera, ni japonesa, ni europea, y que ellos podían desarrollarse de manera autónoma. Sin embargo, cuando se produce la victoria final de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos de América, en vez de devolverle la independencia a los indochinos, le da la colonia nuevamente a los franceses. De esta manera, entonces, los franceses vuelven a capturar
toda Indochina. Ho Chi Minh y el Viet Minh se van a quedar sorprendidos por esto y van a tener que abandonar las ciudades que habían capturado y se van a refugiar nuevamente en las zonas rurales, en las zonas boscosas del norte de Indochina. Los franceses entonces van a volver a recapturar la colonia y van a iniciar una guerra en contra de las guerrillas del Viet Minh. A esta guerra se le va a conocer como la Guerra de Indochina, en donde el ejército francés va a tratar de controlar y pacificar su colonia. ¿Qué país va a armar a los franceses para sus repetidas campañas militares para el control de Indochina? Los Estados Unidos de América. Estados Unidos le va a vender, le va a dar una gran cantidad de armas a los franceses para que estos puedan controlar nuevamente Indochina. Ho Chi Minh, que tenía claras tendencias marxistas y demás, va a verse obligado entonces a crear una guerra de guerrillas y ahí también va a recibir el apoyo soviético, sobre todo. Lo que en un primer momento era un movimiento nacionalista, con la intervención del apoyo soviético y con la aparición de cuadros marxistas dentro de Indochina, se va a ir convirtiendo el Viet Minh en un partido más que nacionalista, que empieza a convertirse en comunista y marxista. Pero en un primer momento era nacionalista. Y precisamente el Viet Minh, este movimiento nacionalista, es el que termina derrotando a los franceses. A pesar de toda la ayuda norteamericana que tuvieron los franceses, el Viet Minh los terminan derrotando en la batalla de Dien Bien Phu. Dien Bien Phu va a ser una desastrosa derrota para los franceses. ¿Qué es Dien Bien Phu? Verán, el Viet Minh se escondía en las zonas rurales, siempre lo hacía. Y desde las zonas rurales atacaba precisamente a los soldados franceses que patrullaban y que se encargaban precisamente de tratar de derrotar a los nacionalistas indochinos. El problema va a ser que los franceses, a pesar de que tenían superioridad militar, no podían asestarle una victoria contundente al Viet Minh. Y por su parte, el Viet Minh solo podía limitarse a escaramuzas porque, debido a sus falencias y a sus carencias, no podían enfrentarlos en una batalla abierta. Sin embargo, en Dien Bien Phu la situación va a cambiar. ¿Qué sucede? Con la intención de asestarle un duro golpe a las guerrillas del Viet Minh en la zona norte de Indochina, se crea una base militar, que va a ser la base militar de Dien Bien Phu. Y supuestamente esta base iba a ser la que se iba a encargar de terminar de controlar toda la zona norte rural de Indochina. Van a llegar precisamente aviones, van a llegar una gran cantidad de soldados, paracaidistas, que van a empezar a tomar posiciones seguras en Dien Bien Phu y demás. Ahora bien, el general francés, cuando llega a Dien Bien Phu, ve una serie de montañas y la inteligencia francesa pensaba de que los indochinos del Viet Minh no iban a poder llegar a colocar cañones en estas zonas y por lo tanto pensaban que estas montañas eran como que una especie de defensa natural de la base de Dien Bien Phu. Sin embargo, los indochinos demostraron lo contrario. ¿Por qué? ¿En dónde pusieron sus cañones? Precisamente en estas montañas. Y en estas montañas entonces, los indochinos, en un trabajo muy duro, en donde van a tener que cargar al lomo de hombre las piezas de los cañones y demás, van a colocar entonces estos cañones y van a terminar por arrasar toda la base de Dien Bien Phu en una semana, me parece. O sea, toda la base de Dien Bien Phu queda totalmente destruida, producto de esta falta de previsión de los franceses de revisar las montañas aledañas. Dien Bien Phu va a ser una desastrosa derrota francesa, al punto que después de Dien Bien Phu, Francia va a reconocer la imposibilidad de seguir controlando Indochina y inician las negociaciones de paz para la independencia de Indochina. Se va a producir entonces la conferencia de Ginebra en 1954. ¿Qué es lo que sucede? A pesar de que el Viet Minh y los indochinos habían logrado vencer a los franceses en el campo de batalla, en la conferencia de Ginebra no se le concede lo que habían anhelado tanto, que era la independencia total de Indochina.
Lo que sucede con la colonia de Indochina es lo siguiente. Se dividen 4 países. Por un lado va a estar Laos y Camboya, que se van a separar de Vietnam, y por el otro lado va a estar la República Democrática de Vietnam en el norte y Vietnam del sur. La República Democrática de Vietnam bajo el control de Ho Chi Minh y bajo el control precisamente de estas guerrillas nacionalistas del Viet Minh, y debido a que tenían afinidad con el comunismo, sobre todo soviético, en la República Democrática de Vietnam van a recibir un apoyo económico, tecnológico y militar de la Rusia soviética. Mientras que en Vietnam del Sur vamos a tener el apoyo tecnológico, militar y científico y económico también de los Estados Unidos de América. Ahora bien, ¿por qué es que se produce eso? Porque Estados Unidos tenía miedo de que el comunismo se expanda por toda Asia. Ellos habían visto recientemente cómo es que China había caído bajo el control comunista, habían visto cómo había quedado el resultado de la guerra de Corea, en donde había una Corea del Norte y una Corea del Sur, y precisamente en el caso de Indochina, los americanos van a ensayar y van a presionar también para que se produzca una cuestión similar. Es decir, una Vietnam procomunista y una Vietnam procapitalista. Esto se basa en la doctrina del dominó, que va a ser una doctrina errada por parte de los Estados Unidos de América. ¿En qué consistía la doctrina del dominó? Básicamente los americanos pensaban que si un país en Asia caía bajo control comunista, todo el sudeste asiático iba a terminar bajo el control comunista. Por eso es que los americanos no se podían, desde su perspectiva, dar el lujo de perder Vietnam del Sur. Y de ahí se explica por qué los americanos van a gastar tantísimo dinero en armar y entrenar y en tratar de que Vietnam del Sur sea un país funcional, cosa que nunca lo fue. Entre los años 50 hasta la década de los 70, Estados Unidos va a gastar una millonada de dólares tratando de que Vietnam del Sur se mantenga en pie. Cuando a las mismas personas en Estados Unidos, antes del estallido ya de la guerra de Vietnam en sí, no le interesaba Vietnam, ni siquiera sabían dónde estaba, pero los Estados Unidos gastaban una gran cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que si Vietnam del Sur caía bajo control comunista, todo el sudeste asiático iba a caer bajo control comunista. Ahora bien, en Vietnam la situación no se va a quedar así. Si bien es cierto, los norvietnamitas van a quedarse muy ofuscados porque no se concede, no le conceden a Ho Chi Minh el control total de Vietnam. Van a quedarse varios de estos agentes norvietnamitas en Vietnam del Sur, formando guerrillas ya no tanto nacionalistas, sino más bien marxistas comunistas, que van a ser comúnmente denominados como el Viet Cong. No sé si ustedes han escuchado de estas personas. Varios de estos núcleos guerrilleros que respondían directamente al norte se van a quedar entonces en Vietnam del Sur y van a formar sus propios núcleos de resistencia en contra del gobierno de Vietnam del Sur. De esta manera, entonces, la situación de violencia en Vietnam va a ir continuando y va a ir escalando hasta la llegada de la intervención norteamericana, y esa va a ser lo que se conoce como la Guerra de Vietnam. Sin embargo, para los vietnamitas, tanto la guerra de Indochina contra Francia como la guerra de Vietnam forma parte de un solo proceso que ellos lo llaman como la Guerra de Independencia de Indochina. Para ellos, la guerra empieza desde los 50 y culmina en los 70, cuando precisamente se produce la caída de Vietnam del Sur y la unificación de todo el país. Pero para la historia universal, la guerra de Vietnam es otro episodio distinto a la guerra de Indochina. Bien, otro país que se independiza y que también se independiza de forma violenta va a ser Argelia. En Argelia vamos a tener también un movimiento nacionalista pro-independentista que buscaba precisamente sacar a los franceses del dominio argelino. La situación en Argelia se va a terminar de complicar cuando se produce la victoria de los indochinos sobre los franceses. ¿Por qué? Porque los argelinos van a ver que evidentemente Francia no tenía la capacidad de poder controlar de forma efectiva sus colonias, y por eso es que van a iniciar una serie de atentados cada vez más violentos en contra del dominio francés en Argelia. Se van a formar
guerrillas que en muchos casos van a cometer actos terroristas en contra de las autoridades francesas en Argelia para precisamente expulsarlos a ellos. La situación en Argelia va a llegar a tal punto que dentro de la misma Francia se producía una amenaza de guerra civil. ¿Por qué? Porque había una facción dentro de las Fuerzas Armadas francesas que evidentemente juzgaba que la forma en que se estaba llevando el tema de Argelia era totalmente inconveniente y errada. Precisamente va a ser Charles de Gaulle el que va a evitar que se produzca una guerra civil abierta en Francia, estableciendo un plebiscito en el cual se va a preguntar a la gente si quería que Argelia sea independiente o no. Al final, la independencia gana y por eso es que Argelia se convierte en un país independiente en el año de 1962. Los líderes de la independencia argelina va a ser, por ejemplo, Ahmed Ben Bella, que va a ser uno de estos importantes líderes pro-independentistas en Argelia. Como verán entonces, estos procesos de independencia van a ser o violentos, como en el caso de Argelia o Indochina, o pacíficos, como en el caso de la India. Así como la India, Indochina y Argelia, una gran cantidad de países a lo largo de África y Asia, sobre todo, van a reclamar y conseguir su propia independencia. Pero debe haber un problema. Varios de estos países que logran su independencia, que logran su autonomía, no van a querer estar en un bando u otro dentro del contexto de la Guerra Fría. Porque como ustedes sabrán, estar dentro de un bando u otro implicaba tomar partido dentro de este conflicto internacional, el del enfrentamiento entre las dos potencias, entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos de América. Como varios de estos países de reciente independencia, de reciente autonomía, no tenían la intención de formar parte de uno de los dos bloques enfrentados, decidieron crear el movimiento no alineado. ¿Qué es el movimiento no alineado? El movimiento no alineado es un proceso, es un grupo, es una agrupación de países que denunciaban el imperialismo, tanto el imperialismo soviético como el imperialismo británico. Denunciaban también el racismo y denunciaban también la discriminación que sufrían estos países de reciente independencia por parte de las potencias enfrentadas en el contexto de la Guerra Fría. Van a rechazar este sometimiento, estos países no alineados, a uno u otro bando dentro de este contexto. Promovían la libre autodeterminación de los pueblos también y denunciaban precisamente la escalada armamentista y la carrera nuclear a la cual se habían metido tanto la URSS como los Estados Unidos de América. ¿Por qué? Porque este movimiento no alineado conocía las consecuencias o tenía un gran conocimiento de las consecuencias de lo que podía pasar en caso de una guerra nuclear abierta entre ambas superpotencias. Por eso es que se forma este movimiento con el objetivo de ayuda recíproca y mutua, tanto para el desarrollo económico como para el desarrollo tecnológico, para intercambios culturales y demás. El movimiento no alineado, entonces, tiene como propósito no formar parte de un mundo dividido, un mundo bipolar, como era el mundo durante la Guerra Fría. Aquí van a destacar estados como Yugoslavia, dirigida por Josip Broz Tito, la India, la Indonesia de Ahmed Surkanov, en Egipto vamos a tener a Gamal Nasser y otras más, que van a ser los principales países que van a formar este movimiento no alineado. El Perú, durante el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, es decir, durante el gobierno de Velasco, va a guardar una relación muy estrecha con el movimiento no alineado. De hecho, Velasco quería que el Perú se convierta en un ejemplo de modernización e industrialización y que él lidere a una gran parte de países dentro de este movimiento no alineado. ¿Por qué? Porque Velasco también mantenía ese discurso. O sea, Velasco lo que era un nacionalista y él precisamente no quería someterse totalmente ni a los Estados Unidos, ni a la URSS, ni a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cuando hablemos de Velasco la próxima clase vamos a hablar un poquito más de esto. Pero dentro del movimiento no alineado, el Perú, durante el gobierno de Velasco, tenía la intención de convertirse en uno de los
digamos, países modelo, países líderes dentro de este movimiento. Vamos a tener la fecha de fundación de este movimiento no alineado en la conferencia de Belgrado. Va a ser su primera reunión formal en el año de 1961. Pero vamos a tener un antecedente que va a ser importante, que va a ser la conferencia de Bandung en el año de 1955. Es decir, varios de los principios y de los objetivos se empiezan a establecer en la conferencia de Bandung del 55, pero su conferencia formal ya como movimiento no alineado se da en la conferencia de Belgrado del año de 1961. Pues bien, eso es lo que va a pasar entonces en varios países de Asia y África, en donde se le va a conceder la independencia a estos países que eran antiguas colonias de alguno de los países imperialistas europeos, occidentales. Bien, mientras esto sucedía, vamos a regresar nuevamente a principios del siglo XX para hablar de un importante y muy interesante proceso revolucionario, que va a ser el proceso de la Revolución China, que para mal o para bien, la Revolución China ha sido el génesis de lo que es China en la actualidad. China en la actualidad se perfila como la gran superpotencia rival de los Estados Unidos de América, producto de este proceso histórico revolucionario que vamos a estudiar el día de hoy. La Revolución China se va a producir debido a las siguientes causas. Como ustedes recordarán, China, a pesar de que era un gran país y que había sido uno de los imperios más grandes e influyentes del mundo en determinadas épocas, incluso superando a sus contrapartes occidentales, para el siglo XIX era más que evidente que estaba en un abierto y evidente atraso tecnológico, industrial y demás. China todavía seguía siendo rural, se manejaba precisamente por señores feudales que tenían el dominio de la tierra, había una escasa industrialización en China, sobre todo en la zona costera, que negociaba y tenía relaciones comerciales con los países occidentales, pero a pesar de esto en China todavía existía un fuerte hermetismo. Este hermetismo se va a romper con las guerras del opio. Cuando hablo de hermetismo me refiero a que los chinos se habían cerrado sobre sus propias fronteras. No tenían mucha intención los chinos de negociar con las potencias occidentales hasta las guerras del opio, a finales del siglo XIX. Las guerras del opio van a ser dos guerras del opio, que van a abrir los mercados chinos a la mala, utilizando la violencia y utilizando también un estupefaciente, que va a ser el opio, básicamente. ¿Alguno de ustedes sabe cómo es que se produce la guerra del opio? Me parece que sí lo conté. Y si no, les comento. O sea, como los británicos no tenían con qué hacer un balance comercial con los chinos, es decir, los británicos compraban un montón de cosas a los chinos, pero los chinos no le compraban nada a los británicos, y esto evidentemente era un desbalance en el mercado, un desbalance comercial. Los chinos estaban los británicos, perdón, estaban buscando desesperadamente algo que venderle a los chinos, y no tuvieron mejor idea que venderles opio. De esta manera, entonces, los británicos convirtieron en adictos al opio a un montón de chinitos. Evidentemente, la administración china del imperio reclamó, y los británicos no le hicieron caso. Los chinos prohibieron el opio, confiscaron varios cargamentos, y este fue el motivo del por qué los británicos le declaran la guerra a los chinos, logrando derrotarlos primero entre los años de 1839 a 1842, y luego derrotándolos ya en el año de 1860, en una segunda guerra del opio, que va del 56 al 60. De esta manera, entonces, los chinos son obligados a abrir sus mercados, obligados a abrir sus ciudades y obligados a abrir sus puertos para el negocio con los occidentales. Recordarán ustedes también que producto de la revolución industrial, las potencias industriales estaban buscando desesperadamente recursos y mercados. Por eso es que a estas potencias industriales, les favoreció mucho el hecho de que China haya sido obligada a abrirse al mundo. ¿Por qué? Porque era un mercado virgen que precisamente estas potencias industriales, agazapadas por encontrar nuevos recursos y mercados, pues básicamente
entraron ahí a China a la fuerza y a la mala. Millones de chinos murieron, por cierto, en las guerras del opio. Y en la Segunda Guerra del Opio no fueron británicos solamente, sino también entraron franceses junto con los británicos para obligar a los chinos a negociar con Occidente. Evidentemente, esto generaba un gran rechazo y profundo resentimiento dentro de China. ¿Por qué? De hecho, los chinos consideran al siglo XIX como el año como el siglo de la humillación, así lo conocen ellos. ¿Por qué? Porque básicamente fue un siglo en donde los occidentales hicieron lo que quisieron con China. Los obligaron a abrirse al mundo, los obligaron a que comercien, los obligaron precisamente a abrir sus mercados. Pues bien, este dominio imperialista por parte de los occidentales, principalmente británicos, desde la guerra del opio en China, va a generar una gran desazón, va a generar una gran contradicción dentro de los chinos. De la misma manera, para esta época, la China imperial ya estaba en crisis. Hay una evidente decadencia dentro del gobierno imperial, además de que los funcionarios imperiales dentro de China eran evidentemente corruptos, no eran los más idóneos. El último emperador chino fue apenas un niño cuando fue coronado como emperador, por ejemplo. Además de que no era bien visto por parte de los chinos en general y demás. Eran los ministros más que el emperador los que tenían el control de China, y evidentemente ellos eran abiertamente corruptos, los llamados mandarines, y precisamente esto va a generar una gran desazón, va a generar una gran contradicción, sobre todo desde las clases burguesas chinas. Y es que en China se va a desarrollar una burguesía nacionalista que inicia un importante desarrollo debido a los estrechos lazos comerciales que se generaron con los países occidentales. Esta burguesía nacionalista veía cómo es que las potencias occidentales extraían gran cantidad de recursos de China y que el emperador y sus funcionarios no hacían nada por esto y dejaba prácticamente que China esté de rodillas y esté supeditada a los intereses de las potencias occidentales. Esto va a concluir cuando el líder nacionalista Sun Yat-sen establece la República en el año de 1912, derrocando entonces al emperador, que era apenas un niño, 12 años más o menos, y va a fundar el Partido Nacionalista del Pueblo, también llamado Kuomintang. De esta manera inicia la Revolución China con una primera fase que no tiene nada que ver con el comunismo ni el marxismo. Es una fase abiertamente nacionalista. Esta fase nacionalista entonces va a buscar unificar toda China en torno al líder Sun Yat-sen y al partido, el Kuomintang. Para esto entonces era importante que en China se logren derrotar a los famosos señores de la guerra, señores feudales, que eran los que tenían el control al interior de China. Se van a iniciar entonces dentro de esta primera fase de la Revolución China, la fase nacionalista, una serie de enfrentamientos para el control y la unificación total de China. Es en este contexto en donde van a aparecer los primeros simpatizantes marxistas y comunistas en China. Uno de ellos va a ser precisamente Mao Zedong, que sobre todo se van a ver muy influenciados por el proceso revolucionario soviético de 1917. Varios de estos marxistas comunistas, seguidores de Lenin, van a formar entonces lo que se conoce como el Partido Comunista Chino. Y en un primer momento, los comunistas van a integrar el Partido Nacionalista, el famoso Kuomintang, con la esperanza de dirigir y promover las facciones de izquierda dentro de este partido político. Los nacionalistas entonces y los comunistas van a trabajar en un primer momento de forma estrecha para terminar por unificar China y controlar todos los territorios que estaban bajo el control de los señores de la guerra. De hecho, incluso Mao va a obtener cargos importantes dentro de estas estrategias del Kuomintang por unificar China. Va a ser encargado de los asuntos de la tierra en China, sobre todo en estos lugares. Los comunistas entonces van a trabajar de forma estrecha con los nacionalistas en un primer momento. Esta unificación termina por
concretarse en el año de 1926, ya cuando Chiang Kai-shek era el líder de los nacionalistas chinos. Chiang Kai-shek entonces va a establecer la capital de China en Nankín y va a unificar, o sea, bajo su dominio va a estar toda la China unificada. Sin embargo, los comunistas van a exigir cada vez más una serie de reformas que favorezcan a los campesinos y a los obreros, y sus prácticas se van a volver cada vez más violentas y revolucionarias. Chiang Kai-shek se va a dar cuenta que ya no necesitaba a los comunistas, y por eso es que Chiang Kai-shek los va a apartar del Kuomintang y luego los va a perseguir. Los nacionalistas y los comunistas entonces terminan por romper palitos, iniciándose una guerra civil en China entre los comunistas y los nacionalistas. Los comunistas van a ser obligados a retirarse de las principales ciudades chinas. ¿Por qué? Porque los nacionalistas tenían un mejor equipamiento, tenían un mejor ejército y obligan precisamente que los comunistas abandonen las zonas industriales, urbanas, que estaban precisamente orientadas hacia el mar del sur de China. Por eso es que se va a producir la larga marcha entre los años 1934 al 35, en donde los comunistas van a abandonar las principales ciudades industriales en China y van a huir hacia el norte rural. Esta larga marcha va a ser dirigida por Mao Zedong, que para esta época ya se había convertido en el líder del Partido Comunista Chino. En esta larga y desesperada marcha, ¿por qué? Porque es básicamente los comunistas huyendo del ejército nacionalista. Mao va a lograr desarrollar su ideología política comunista autónoma, porque como ustedes recordarán, el comunismo tiene esa tendencia. Por ejemplo, marxismo comunista, marxismo comunismo leninismo, marxismo comunismo estalinista, marxismo comunismo chino, y precisamente ahí es en donde Mao termina por concretar toda su visión ideológica y su proyecto político para China. Y va a difundir precisamente este proyecto ideológico y político a lo largo de su viaje a la zona norte a la zona norte rural de China. Esta larga marcha se va a producir entre el año 1934 y 1935 y los nacionalistas van a estar pisándole los talones a los comunistas. La guerra entre nacionalistas y comunistas va a continuar, pero se va a producir una breve tregua producto de la invasión japonesa. ¿Qué es lo que sucede? En el año de 1937, los japoneses, como parte de su proyecto imperialista, invaden parte de China. De esta manera, entonces, los japoneses hacen que los chinos nacionalistas y los chinos comunistas hagan un alto al fuego y empiecen a colaborar para derrotar al enemigo japonés. La Segunda Guerra chino-japonesa va a ser una guerra violenta, brutal y cruel. Los japoneses van a ser los responsables del aniquilamiento y la masacre de millones de chinitos, ya sea para experimentos científicos, o ya sea masacres en el interior de la misma China, o ya sea producto de la guerra. Incluso se cuenta, por ejemplo, que se produjo una especie de competencia entre dos oficiales japoneses para ver quién decapitaba más. Por ejemplo, para que vean cuán salvaje y violenta fue la invasión japonesa sobre China. Vamos a tener varios acontecimientos de severas masacres, como la masacre de Nankín, por ejemplo, en donde se va a producir una serie de atrocidades en contra de la población china, que en su mayoría son civiles. Se habla de hasta 300.000 muertos civiles dentro de esta gran masacre de Nankín que van a hacer los japoneses sobre los chinos. Las atrocidades japonesas son muy grandes. Por eso es que dentro de la Segunda Guerra Mundial, cuando hablamos de la cifra de muertos,
La mayor cantidad de afectados son judíos por un lado, pero también chinos. ¿Por qué? Porque los japoneses cometieron una gran cantidad de atrocidades en esta guerra sino-japonesa, que por cierto los japoneses todavía me parece que no se han retractado ni lo han reconocido ni han pedido disculpas a los chinos por estas atrocidades. De ahí se preguntan por qué los chinos están haciendo todo lo que hacen. O sea, guerras del opio, invasión chino-japonesa, masacres. En algún momento tenían que responder, ¿no creen? Pues bien, producto entonces de la invasión chino-japonesa, se hace un alto al fuego entre los nacionalistas y los comunistas. Una vez que Japón es derrotado, los nacionalistas y los comunistas vuelven a enfrentarse. Los nacionalistas van a tener precisamente un gran apoyo por parte de las potencias occidentales, principalmente de los Estados Unidos de América, mientras que los comunistas van a tener el apoyo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno nacionalista entra en una fuerte crisis, los comunistas logran arrebatarle varios terrenos, varias ciudades importantes, y al final, en el año de 1949, Chiang Kai-shek es derrotado, la ciudad de Pekín es controlada por los comunistas, y este señor Chiang Kai-shek huye a la isla de Formosa, lo que actualmente se conoce como Taiwán. Ahí Chiang Kai-shek va a formar un gobierno independiente. Hasta el día de hoy, Taiwán y la China comunista sí están separadas. Sin embargo, los chinos reconocen a Taiwán como territorio chino, mientras que varios países en la comunidad internacional no reconocen a Taiwán como un país independiente. Y ahí hay un problema, pues porque hasta el día de hoy los chinos siguen exigiendo que Taiwán se incorpore a China. Los chinos consideran a Taiwán como un territorio chino de gobierno independiente, pero dentro del dominio chino. Ahora, los taiwaneses, muchos de ellos se consideran como abiertamente autónomos. Ahí hay todo un problema. No sé si han escuchado la última noticia de la visita de Nancy Pelosi a Taiwán y cómo esto hizo estallar las alarmas. ¿Por qué? Porque esto en la práctica era reconocer a Taiwán como un territorio totalmente independiente y esto evidentemente era molestar a los chinos. Pues bien, ahí hasta el día de hoy se mantienen independientes. Los taiwaneses quieren evitar a toda costa una anexión total de China y los chinos en algún momento piensan tomar Taiwán. El día en que eso pase, probablemente estemos a punto de entrar en un conflicto abierto entre las dos grandes potencias, Estados Unidos y China. ¿Por qué? ¿Quién es el que se encarga de la defensa de Taiwán y el que garantiza la autonomía de Taiwán? Estados Unidos de América. Ahora bien, en el año de 1949, cuando toda China cae bajo el control comunista, los Estados Unidos de América también entran en crisis y en colapso. ¿Por qué? Porque han visto cómo toda China cayó bajo el control comunista y esto hace que los americanos tengan pavor de que el comunismo se expanda en todo el continente asiático. Por eso es que gastan tanto dinero en Corea, por eso es que gastan tanto dinero en Vietnam. En China se funda la República Popular China, liderada precisamente por Mao Zedong, y ellos van a recibir el apoyo de la Unión Soviética. Mao va a tratar de igualar el proyecto político industrializador de Stalin, y por eso es que va a iniciar sus propios procesos de planes quinquenales. El primer plan quinquenal va a enfocarse en la industrialización. Va a tratar de seguir el modelo soviético, este primer plan quinquenal, que va a ir de 1952 a 1957. Va a favorecer a las zonas urbanas, a las zonas comerciales, pero no va a lograr la industrialización que Mao esperaba. Además de que vamos a ver que una gran cantidad de zonas rurales van a ser desatendidas con la intención de favorecer el proyecto urbano industrializador del primer plan quinquenal. Al ver esto, Mao va a iniciar un nuevo plan quinquenal, un nuevo proyecto mucho más ambicioso que el anterior, que va a ser el segundo plan quinquenal o gran salto adelante entre los años de 1958 a 1964. Aquí Mao va a iniciar una profunda reforma agraria, colectivizando las propiedades. Esta colectivización de tierras no va a ser muy bien entendida ni va a ser del gusto de los chinos que tenían formas tradicionales de repartirse la tierra y muchos de ellos tenían evidentemente parcelas privadas
que ahora, bajo este nuevo plan quinquenal, van a tener que ser convertidas a parcelas comunales. Se van a formar entonces estas comunas populares con la intención de incrementar la producción agrícola y también con la intención de aumentar la producción del acero. Ahora bien, este proyecto de reforma agraria radical aplicado en China, producto de este segundo plan quinquenal o gran salto adelante, va a ocasionar severas hambrunas y la muerte de millones de chinos. El segundo plan quinquenal o gran salto adelante va a ser un total y rotundo fracaso nuevamente, con miles de cosechas perdidas, miles de vidas perdidas y una gran represión por parte de Mao Zedong. Vamos a tener estrategias tan descabelladas como la gran matanza de gorriones. No sé si ustedes han escuchado hablar de la gran matanza de gorriones. ¿Qué es lo que sucede? Los chinos, en su total sabiduría, liderados por Mao Zedong, se dieron cuenta de que los que se comían las cosechas eran los gorriones. Por eso es que decidieron cazarlos y matarlos. El gobierno chino empezaba a pagar por capturar gorriones o matar sus nidos, matar sus huevos, al punto que los gorriones casi desaparecen de toda China. Un desastre ecológico brutal el que produjo esta gran matanza de gorriones, producto de los proyectos del gran salto adelante y de aumentar la producción. Sin embargo, la naturaleza es sabia, ¿ya? La naturaleza es uno de los, es un ente vivo muy sabio, perfectamente equilibrado. Y cuando el ser humano se cree superior a la naturaleza, le pasan cosas trágicas, como la que vamos a narrar. Los gorriones funcionaban como un controlador de plagas. Los gorriones no solo se comían la cosecha, sino también se comían insectos que generaban precisamente plagas en los cultivos. ¿Qué sucedió entonces? Cuando se eliminó a los gorriones, vinieron una gran cantidad de plagas y como no había su depredador natural, pues estos insectos pues crecieron exponencialmente y terminaron por demacrar toda la escasa cosecha china que ya de por sí había estado afectada. Los chinos rápidamente se dieron cuenta de que necesitaban nuevamente los gorriones y por eso es que empezaron a importar gorriones desde la Unión Soviética e incluso desde los Estados Unidos de América para poder repoblar a los gorriones y así evitar precisamente que las plagas se terminen por comer la escasa cosecha china. En el año de 1964, entonces, se pone de manifiesto que este gran salto adelante, plan quinquenal, es evidentemente un rotundo fracaso y que Mao tiene la culpa de todo esto. Por eso es que el Partido Comunista Chino decide apartar a Mao del poder. Lo apartan e inician una serie de medidas económicas para tratar de sacar a China de la crisis en la que había estado luego de este segundo plan quinquenal o gran salto adelante. Estas medidas impulsadas por estos líderes van a ocasionar que Mao interprete esto como un proceso contrarrevolucionario, como si se buscara acabar con el comunismo para implementar el capitalismo dentro de China y demás. Por eso es que los seguidores de Mao van a hacer que vuelva al poder y recapture el poder en el año de 1966. O sea, eso apartado en el 64, producto del fracaso del gran salto adelante, pero vuelve a capturar el poder en el 66, produciéndose lo que se conoce como la Gran Revolución Cultural. Es un proceso a través del cual Mao buscaba que el comunismo esté inmerso dentro de la vida de todas las personas. Lo que buscaba era que las personas interiorizaran la ideología comunista dentro de su propia forma de vida y dentro de sus relaciones personales. Mao lo hizo porque juzgaba que las medidas que se habían implementado en su breve periodo de ser apartado del cargo estaban orientando a China hacia el capitalismo. Va a ser una etapa de brutal represión por parte de Mao, ya que Mao va a formar una gran cantidad de jóvenes comunistas llamados la Guardia Roja, me parece, que son los que van a tratar de expandir el comunismo en todo el país de China.
vamos a tener encarcelamientos, vamos a tener persecuciones, vamos a tener violencia a toda aquella persona que criticara o que juzgara o que cuestionara la figura del máximo líder que era precisamente Mao Zedong. Es una agresiva campaña de represión e ideologización, y durante esta revolución cultural de Mao es en donde más perseguidos y más muertos va a haber en China. ¿Alguno de ustedes sabe qué personaje de la historia del Perú va a estar en China y va a ver esta revolución cultural y se va a sentir profundamente conmovido por lo que está viendo y va a tratar de hacer lo mismo, pero aquí en el Perú? ¿Alguno de ustedes a qué personaje me refiero? Vamos a hablar de ese personaje en la siguiente etapa. Uno de los más grandes criminales de la historia de nuestro país. ¿Saben a quién me refiero? ¿Alguno de ustedes sabe quién es este personaje de la historia? No, no es Fujimori. Va a ser, o sea, Fujimori también fue un criminal, va a ser otro criminal, de la misma época, básicamente. No, Toledo no. Este señor va a ser un profundo comunista convencido que va a estar en China y va a ver la revolución cultural y va a decir, quiero hacer esto en el Perú. ¿Han escuchado hablar de Abimael Guzmán Reynoso, alias Camarada Gonzalo, el líder del grupo terrorista Sendero Luminoso? Ya. ¿De dónde viene esta idea de Guzmán de tratar de que el comunismo se convierta en el líder, o en la ideología líder del Perú, y que se convierta entonces el comunismo en una forma de vida para los ciudadanos peruanos y demás? De esto, de la revolución cultural que Mao impulsa. De hecho, hay un libro que se llama Hablan los enemigos, en donde cuentan precisamente, más o menos, de forma muy reducida, cómo inicia la guerra senderista y demás. Y en ese libro, el historiador Antonio Zapata cuenta de que Guzmán va a China y le pide a Mao apoyo para que se produzca una revolución en el Perú. Sin embargo, los líderes chinos le dicen a Guzmán que, así como pasó en China, los peruanos comunistas deben hacer una revolución propia, autónoma, sin el apoyo internacional, que debe ser su propia revolución. Y por eso es que la guerra senderista se desarrolló como tal. O sea, ¿por qué hay tanta violencia dentro de la guerra senderista? ¿Por qué? Porque no hay apoyo internacional para los comunistas de Sendero Luminoso. O sea, los comunistas de Sendero Luminoso actuaron prácticamente de forma autónoma, con cuchillos y machetes, porque no tenían armas, o las armas las guardaban para enfrentarse a las fuerzas del orden. Por eso es que hay tanta violencia dentro de la forma en que Sendero Luminoso actuaba en su proceder. Por eso es criminal, por eso es terrorista, por eso hace eso Sendero Luminoso. Pero bien, Guzmán era un maoísta convencido, y precisamente él viaja a China durante este periodo de revolución cultural. Cuando hablemos de la época del terrorismo o de la violencia política, la siguiente clase, vamos a hablar un poco más de dónde nace Abimael Guzmán, porque Abimael Guzmán es un criminal, es un terrorista, sí, pero hay que explicar cómo es que se forma un Abimael Guzmán. ¿Para qué? Para evitar que aparezca otro. Es una de las principales funciones de la historia. Pues bien, el gobierno de Mao Zedong va a durar hasta el año de 1976. Mao muere. Y ahí va a haber un problema. ¿Quién va a ser el que lo sucede en el cargo? Varios de los más férreos seguidores de Mao van a querer que la viuda de Mao sea la seguidora del proceso revolucionario chino, del núcleo duro del comunismo maoísta. Sin embargo, ya el mismo Partido Comunista Chino va a señalar que no, que la política maoísta lo que había hecho en China era básicamente producir una gran cantidad de represión, muertos, y que no había logrado sacar a China del atraso. A pesar de que China había logrado tener una gran cantidad de soldados y demás, China contaba con gran cantidad de demografía y sectores rurales, pero en el plano de la industrialización no había logrado grandes avances con Mao. ¿Quién va a ser el que logra sentar las bases para el proceso industrializador y modernizador de China? Deng Xiaoping, el que asume el mando luego de la muerte de Mao.
Deng Xiaoping incluso va a criticar abiertamente la forma en la que Mao había liderado el proceso revolucionario. Y Deng Xiaoping va a iniciar precisamente una serie de reformas estructurales, tanto en el plano económico, político, como cultural y social, para que China sea lo que China es en la actualidad, una potencia mundial capaz de rivalizar de tú a tú con los Estados Unidos de América. Mao no fue, o sea, Mao fue el que consolida el comunismo en China, pero estamos viendo que sus planes de industrialización, sus planes económicos, políticos y culturales, pues básicamente fueron un fracaso. Deng Xiaoping es el que lidera ese proceso. Ahora, Deng Xiaoping solo no, sino con sus asesores y demás. En la actualidad, en China, China sigue siendo comunista, en teoría, ¿no? O sea, China sigue estando controlado por el Partido Comunista. En China no hay libertades como las que tenemos nosotros, no hay libertad de expresión, no hay participación democrática. Básicamente, el partido es el que decide cómo y cuándo se van a realizar las cosas. Se habla en China de un capitalismo de Estado. ¿Por qué? Porque es el Estado el que tiene el control de las fuerzas productivas. Y pues en China la construcción, el sistema de economía planificada y demás, pues les ha funcionado. ¿Por qué? Porque nadie va a negar que China no es una potencia mundial en la actualidad. O sea, hay detractores que dicen, no, pero es comunismo, no hay libertad y demás. Y son potencia. Su población ha salido de la pobreza y ahora son, en grandes mayorías, sectores de clases medias con acceso a una gran cantidad de recursos en infraestructura, educación, salud y demás. No tendrán libertad, no tendrán democracia, pero los chinos han logrado brindarle a sus ciudadanos una serie de garantías y una serie de estilos de vida muy altos dentro de China. Ahora bien, en China hay propiedad privada, ojo, solo que esta propiedad privada responde a los intereses del Estado. Hay empresas privadas, Huawei, por ejemplo, y demás, pero siempre están precisamente bajo el control y escrutinio del Estado chino. Pues bien, esto es lo que es China en la actualidad, una gran potencia industrial, económica y política. Vamos a ver hasta cuánto le dure, porque a lo largo de la historia del mundo han salido potencias, pero también se han desinflado o han simplemente desaparecido. China en la actualidad tiene varios proyectos económicos, políticos y militares también. Y ahí es en donde está el problema, porque los chinos han empezado a ampliar su ejército, su marina, su fuerza aérea, su capacidad nuclear, para enfrentarse en algún momento a los Estados Unidos de América. Ya lo están haciendo en el plano económico y en el plano político. Pero ¿qué va a pasar cuando esto ya no sea suficiente? ¿Qué va a pasar cuando las conversaciones políticas, diplomáticas, empiecen a tensarse cada vez más? Como lo que está pasando ahorita en la guerra con Ucrania, por ejemplo, Rusia con Ucrania, sí. Básicamente la guerra entre Rusia y Ucrania, en el fondo, es un enfrentamiento entre China y Estados Unidos, en muchos aspectos. Pero bien, al final de la clase vamos a hablar un poquito más de esto, de cómo se está configurando el mundo en la actualidad. Bien, la otra gran revolución en el mundo que va a afectar a todo el mundo, pero también a Latinoamérica, va a ser la revolución cubana del año de 1959. ¿Qué es lo que sucede en Cuba? Cuba se había logrado independizar a finales del siglo XIX, pero en la práctica había quedado como una especie de colonia norteamericana. ¿Por qué? Porque fueron los estadounidenses los que terminaron por concretar y consolidar la independencia en Cuba. Sabrán ustedes que Cuba era una colonia española. Entonces, varios de los gobiernos cubanos básicamente eran pro-norteamericanos y eran Estados Unidos los que tenían el control de Cuba, de las principales actividades económicas, actividades azucareras, actividades hoteleras, la construcción de casinos y demás. Estaban precisamente en el país de Cuba. Cuba era un sitio turístico y de esparcimiento para los norteamericanos durante los primeros años del siglo XX. ¿Han visto ustedes la película El Padrino 2? Por si acaso, ¿alguno de ustedes ha visto esa película? El Padrino 2. ¿Alguno de ustedes ha visto esa película? Con el gran Al Pacino,
que es el que hace de Vito Corleone. No sé si han visto la película El Padrino 2. Si no la han visto, se la recomiendo mucho. Bueno, vean la 1 también y la 2. La 3 no tanto, no es muy chévere, pero la 1 y la 2 es muy buena. ¿Por qué les hablo del Padrino 2? Porque en El Padrino 2 se puede apreciar la gran corrupción que había en Cuba durante los años prerevolucionarios. Es más, en la película El Padrino 2 se habla de cómo, o sea, se ve el contexto histórico de la película es cuando Fidel llega al poder. Pero, por ejemplo, en esa película se puede apreciar algo que era conocido a viva voz, de que la gran cantidad de actividades turísticas, hoteleras y de casinos que habían en Cuba eran producto de un lavado masivo de dinero de las mafias norteamericanas, para que vean más o menos cómo se manejaba la economía y el poder en Cuba. Vamos a tener entonces una gran dictadura y una gran corrupción durante el gobierno de Fulgencio Batista, que básicamente había llegado al poder a través de un golpe de Estado y se había quedado ahí y era un gobierno, era un presidente títere de los intereses norteamericanos. Hay una gran dominación imperialista entonces en Estados Unidos y hay un atraso social y económico, sobre todo en las áreas rurales. La diferencia entre las áreas rurales y las zonas urbanas en Cuba era drástica y notoria. Por eso es que vamos a tener Fidel no va a ser el único, sino una gran cantidad de líderes cubanos que van a hablar abiertamente de iniciar un proceso revolucionario en Cuba. Pues bien, Fidel Castro va a ser uno de tantos políticos que en un primer momento criticaba abiertamente la dictadura de Batista y proponía el inicio de un proceso revolucionario y lo va a hacer. Va a tratar de asaltar el cuartel Moncada en el año de 1953. El 26 de julio de 1953 se va a producir este intento de asalto al cuartel Moncada, que va a ser un fracaso. Ahí Fidel Castro y sus hombres van a terminar siendo capturados y van a terminar siendo aprisionados. Ahí Fidel Castro va a purgar prisión, ahí va a dar su famosa frase: si he cometido un error, la historia lo juzgará. Se convertía entonces en un líder revolucionario importante y debido a esto, el presidente Fulgencio Batista va a terminar expulsándolo del país. Va a llegar a Estados Unidos y de ahí va a refugiarse en México. Es en México en donde va a conocer a otros exiliados cubanos y va a empezar a entrenar para volver al país e iniciar una revolución para derrotar precisamente a Fulgencio Batista. Es aquí en México en donde va a conocer a sus principales aliados, a sus principales lugartenientes y sobre todo a uno de los más famosos, a un argentino, un doctor argentino que precisamente estaba en México, producto de un viaje que él estaba haciendo en toda Latinoamérica, y ahí es en donde van a entablar una muy cercana amistad. Ahora bien, este doctor argentino era de tendencia marxista, marxista socialista sobre todo. ¿Saben a quién me refiero? ¿Saben quién es este doctor argentino que se llamaba Ernesto Guevara? Pues nada más, nada menos que el famoso Che Guevara. Ahora, ¿por qué le decían Che? Porque era argentino. Y como siempre decía Che, ya, Che. Y de ahí se va a quedar con el nombre de el Che Guevara. Ernesto el Che Guevara, junto con Fidel Castro y junto con otros exiliados cubanos, van a tratar de volver a Cuba a bordo del yate Grama. Sin embargo, la CIA ya había pasado informe a Fulgencio Batista sobre las actividades de Fidel Castro, les había dicho dónde y cuándo iban a llegar los castristas, y de esta manera entonces las tropas de Fulgencio Batista van a terminar por capturar o matar a gran parte de los seguidores de Fidel, pero no van a poder dar con él, ni con su hermano Raúl, ni con el Che Guevara. Inmediatamente en el año de 1956 entonces los castristas se van a refugiar en la Sierra Maestra y la Sierra Maestra se va a convertir en el foco de las operaciones de las guerrillas lideradas por Fidel Castro. Del 56 al 59 entonces vamos a tener una guerra dentro de Cuba por el control de gran parte del territorio de la isla.
los miembros de la guerrilla de Castro van a terminar imponiéndose sobre el ejército cubano, además de que un montón de cubanos de las zonas rurales van a plegarse al movimiento de Fidel. Al final, las tropas de Fulgencio Batista no van a poder contener el proceso revolucionario y Fulgencio Batista huye de Cuba la medianoche del 1 de enero de 1959. Al día siguiente, Fidel Castro entra precisamente en La Habana. Primer mensaje de Fidel Castro, justo cuando ha capturado precisamente la ciudad y ha entrado con sus tropas, una paloma blanca viene y se posa en el hombro de Fidel Castro. Para una población profundamente católica como era la cubana de esa época, pues esto significó una señal divina, como el enviado de Dios, una cosa así. No estoy mintiendo. Entren a YouTube y ahí pongan Fidel Castro, paloma blanca, y ahí van a ver cómo él está dando su primer discurso y viene la paloma blanca y se pone en su hombro. Cosas que pasan, cosas anecdóticas que pasan dentro de la historia. Bien, Fidel entonces va a iniciar un proceso de revolución en Cuba. La primera fase va a ser la fase nacionalista. Lo primero que va a hacer Fidel Castro dentro de su discurso, como parte de su discurso, como parte de su proyecto político, va a ser nacionalizar las empresas en Cuba. Y de esta manera, entonces, una gran cantidad de empresas norteamericanas dedicadas a la extracción de azúcar, a la industria hotelera y demás sectores claves de la industria cubana van a caer bajo el control de Fidel Castro. Esto, evidentemente, va a causar la protesta de los Estados Unidos de América y por eso es que los Estados Unidos de América van a iniciar un bloqueo político, diplomático, comercial y económico en Cuba. Lo expulsan de la Organización de Estados Americanos, van a tratar de realizar una especie de contragolpe, una especie de contrarrevolución a Fidel Castro. El famoso desembarco de la Bahía de Cochinos, en donde tropas anticastristas entrenadas en Estados Unidos van a partir desde Florida y van a tratar de iniciar un proceso contrarrevolucionario para derrocar a Fidel. Sin embargo, estas tropas que desembarcan en la Bahía de Cochinos van a ser rápidamente derrotadas por el ejército de Cuba. Para evitar que procesos revolucionarios se propaguen por América Latina, se va a producir la fundación de la Alianza para el Progreso. ¿Qué es la Alianza para el Progreso? Es un proyecto norteamericano que tenía como intención financiar reformas en América Latina para evitar la aparición de focos revolucionarios. De esta manera, entonces, se buscaba evitar que guerrillas o proyectos políticos como el cubano se puedan instaurar en Latinoamérica. También se va a imponer el famoso bloqueo comercial sobre Cuba. Bien, ahora los cubanos no se van a quedar atrás. Los cubanos también van a tratar de romper el aislamiento, entrenando y formando guerrilleros latinoamericanos para que inicien procesos revolucionarios similares al de Cuba en América Latina. Por ejemplo, en el Perú han escuchado hablar de Javier Herau, un joven poeta, que a él, por ejemplo, se ganó una beca para estudiar en Cuba. ¿Y por qué digo beca? Porque esa beca no era para estudiar, evidentemente, era para formar cuadros guerrilleros que vayan e instauren procesos revolucionarios en sus respectivos países. Fidel, al verse totalmente aislado y al ver el bloqueo comercial que le estaban imponiendo Estados Unidos y Cuba al ser una isla, evidentemente, este bloqueo comercial va a ser muy efectivo y va a hacer que la economía cubana, pues básicamente sea estrangulada. ¿Qué es lo que va a hacer entonces Fidel? Va a virar hacia el otro rival ideológico del contexto de la Guerra Fría. Va a aliarse entonces comercialmente y políticamente con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Son los Estados Unidos y su bloqueo comercial y todas las medidas que le imponen contra Cuba la que hace que Cuba se abrace a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Son los rusos los que van a empezar a comprar toda la producción azucarera, por ejemplo, cubana. ¿Y por qué los rusos tenían tanto interés en Cuba? Porque Cuba era un lugar que estaba muy cerca a los Estados Unidos de América. Los rusos encontraron en Cuba la oportunidad ideal de poder
tener una base de apoyo en caso de una guerra abierta contra los Estados Unidos de América. Además de que los americanos habían, con su alianza en la OTAN, habían prácticamente cercado toda la frontera occidental soviética. Incluso habían puesto misiles nucleares en Turquía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los soviéticos encontraron en Cuba el lugar ideal para poner también misiles nucleares que apuntaran directamente a los Estados Unidos de América. El momento más álgido del enfrentamiento entre norteamericanos, soviéticos y cubanos va a ser la crisis de los misiles del año de 1962. Bien, las consecuencias de la Revolución Cubana van a iniciar una serie de apoyos a los movimientos socialistas y de descolonización en África, en Asia y en América. El Che Guevara va a estar en África tratando de formar focos revolucionarios, va a estar en Latinoamérica también y va a encontrar la muerte en Bolivia. ¿Qué hacía en Bolivia el Che? Tratando de formar focos revolucionarios al estilo cubano dentro de Bolivia. Por eso es que ahí es en donde ultiman a Ernesto el Che Guevara. Y surgen movimientos de guerrilleros en América Latina, como en el caso peruano, el Frente de Liberación Nacional o el Movimiento Izquierda Revolucionario en nuestro país. En Cuba, al final, se va a formar una dictadura liderada por Fidel Castro, en donde vamos a encontrar un partido único y la suspensión de las elecciones presidenciales. El bloqueo sobre Cuba va a ser un bloqueo exitoso. Cuba va a verse muy afectado económicamente por este bloqueo. Y peor aún, cuando se produce el colapso de la Unión Soviética, ya que la Unión Soviética no va a poder seguir manteniendo el régimen cubano. Cuando colapsa la Unión Soviética, Cuba también entra en un colapso. A pesar de eso, la dictadura no se relajó. Cuba siguió estando bajo una férrea dictadura y hasta el día de hoy sigue estando bajo una dictadura. En Cuba también no hay democracia, en Cuba no hay abierta libertad de expresión, pero sí han logrado algunos avances importantes, como en la medicina, por ejemplo, o en la educación. La medicina cubana es muy, muy, muy buena. La medicina, Cuba, incluso han creado su propia vacuna contra el COVID. Ningún país latinoamericano ha creado su propia vacuna contra el COVID, solo Cuba. La Soberana 1, así se llama la vacuna cubana que funciona. Para que vean, o sea, lo que pasa es que en Cuba sí, no hay carros últimos modelos, no hay internet, no hay conexión, los cubanos ganan muy poco, ganan creo que $1 al mes, una cosa así. Hay una economía planificada que no es muy exitosa en Cuba, están aislados, siguen aislados comercialmente hablando y demás, pero los cubanos se han preocupado mucho en deporte, educación y medicina. Por eso es que en Cuba en ciertos deportes son potencia, como el caso del vóley, me parece que el básquetbol también, y en medicina y en educación, ni qué decir. Como les decía, una historia, unas cosas de cal, otras cosas de arena. Evidentemente nosotros tenemos un modelo económico neoliberal y por eso es que no te van a hablar de las bondades de Cuba. ¿Por qué? Porque en Cuba hay el cuco de toda nuestra clase política, que es el comunismo. Él habla de comunismo, yo pienso que la gente de derecha tiene pesadillas con el comunismo. Y por eso es que no te van a decir, evidentemente, cuáles son las, digamos, ventajas que ha logrado sacar Cuba de este proceso. Sigue la dictadura, no hay libertad, no tienen un montón de cosas, pero también en educación y en medicina sí tienen un importante desarrollo. Bien. Durante la Guerra Fría, sobre todo después de la muerte de Stalin, vamos a entrar en un proceso que se conoce como el de coexistencia pacífica. ¿Qué sucede? La URSS y los Estados Unidos de América van a tener sus propios rangos de acción. Durante la época en que Stalin estaba vivo, se podría decir que era la época más tensa entre la Unión de República Socialista Soviética y los Estados Unidos de América. Sin embargo, cuando Stalin muere, los soviéticos se dan cuenta de que evidentemente no podían competir al mismo nivel en el plano económico con los Estados Unidos de América. En realidad, Rusia nunca pudo competir, o sea, la URSS nunca pudo competir a ese mismo nivel tecnológico y económico con los Estados Unidos de América. Sin embargo, eso no lo sabían los americanos. Por eso es que los americanos también tenían
mucho miedo de lo que podían hacer los soviéticos. Y por eso es que le guardaban cierto respeto y nunca atacaron directamente a los soviéticos. Se podría decir que en muchos aspectos la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética era un gigante con pies de barro. ¿Por qué? Porque dentro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se vivía problemas económicos importantes que no salían a la luz, evidentemente, en esa época. Hoy lo sabemos por las investigaciones históricas y demás. Pero en esa época la URSS tenía una serie de problemas. Así que se plantea la coexistencia pacífica. Ahora Estados Unidos también va a tener sus propios problemas, sobre todo durante esta época de los años 60 y 70. Este concepto de coexistencia pacífica es un concepto en el cual se señala lo siguiente, que ambas potencias podían convivir en el mundo con sus respectivos campos de acción. Aquí vamos a encontrar a Nikita Khrushchev como uno de los principales impulsores de esta coexistencia pacífica, para que ambas superpotencias pudieran convivir sin la necesidad de entrar en un conflicto abierto. Se va a producir entre el año 1956 a 1977. Pues bien, no obstante, a pesar de la existencia de esta coexistencia pacífica, vamos a tener 3 eventos que van a amenazar a que la coexistencia pacífica se rompa y se produzca un enfrentamiento directo entre las dos superpotencias. Por un lado, va a ser la crisis berlinesa o la crisis del muro de Berlín del año de 1961. Como ustedes recordarán, después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania se divide en 4 zonas. Una para los británicos, otra para los franceses y otra para los estadounidenses. Estos territorios deciden unificarse en uno solo, formando la República Federal Alemana, en lo que se va a conocer esto, digamos, coloquialmente como Alemania Occidental. Mientras que la zona soviética se va a quedar aislada y ahí se va a formar un país satélite de la URSS que va a ser la República Democrática Alemana. Pero va a haber un problema. ¿Cuál es el problema? Que Berlín, la ciudad capital de Alemania, estaba en la Alemania Oriental o Alemania del Este o República Democrática Alemana. El problema era que todas las potencias querían un pedazo de Berlín, así que no tuvieron mejor idea que también dividir Berlín en 2. Por un lado va a estar el Berlín Oriental y por otro lado va a estar el Berlín Occidental. Dentro de la ciudad de Berlín, la gente del bloque oriental veía que la gente del bloque occidental tenía más libertades, tenía mejores condiciones de vida, y esto hizo que gran parte de los berlineses orientales empiecen a mudarse y a pasarse hacia la zona occidental de la ciudad. Además de que una gran cantidad de alemanes del este que no querían estar dentro del gobierno prosoviético viajaban hasta Berlín y una vez que entraban ahí, pues podían viajar hacia el sector occidental o de la República Federal Alemana. Esto va a ocasionar un gran desprestigio para el bloque comunista dentro del mundo, que los berlineses, o sea, ver imágenes de berlineses que se pasen hacia la Berlín occidental. Por eso es que la República Democrática Alemana no tuvo mejor idea que construir el famoso muro de Berlín. ¿Para qué? Para evitar precisamente que los berlineses orientales se pasen a la Berlín occidental. El primero en morir fue Peter Fechter, que va a ser abatido precisamente por intentar cruzar el muro de Berlín. A pesar de que estuvo varios minutos gritando por ayuda, nadie lo ayudó y al final murió desangrado. Este va a ser uno de los principales, este va a ser el primer muerto primera persona muerta que se produce por el intento de cruzar el muro. ¿Han escuchado la canción Libre, esta canción que libre como un ave que escapó de su prisión y puede al fin volar? ¿Han escuchado esta canción? Ya, esta canción me parece que es de Nino Bravo y la compone en honor precisamente a este joven alemán que muere en su intento por pasar al otro lado del muro de Berlín. Ahora, a lo largo de la historia del muro de Berlín van a haber varios intentos a través de diferentes medios por cruzarlo, por arriba, a través de túneles y demás. Por eso es que el muro de Berlín va a ser ensanchado, le van a poner minas, alambres de púas, un montón de cosas.
La existencia del muro de Berlín va a ser considerada una vergüenza y una gran tragedia para la ciudad de Berlín. Hasta el día de hoy, si van a Berlín, todavía hay ciertas partes en donde se puede ver partes del muro que fue derribado en 1989 cuando la URSS colapsa, cuando la URSS empieza a colapsar y la República Democrática Alemana también empieza a desestructurarse. Pero bien, producto de la construcción del muro, las tropas norteamericanas estuvieron cara a cara con las tropas soviéticas, estuvieron a punto de enfrentarse, o sea, estuvieron así, fue la crisis berlinesa, fue una amenaza abierta de guerra en Europa nuevamente entre el bloque comunista y el bloque capitalista. Felizmente la sangre no llegó al río, o sea, me refiero a que no hubo enfrentamiento directo entre los dos ejércitos, pero sí muchos muertos a lo largo de los años que fueron abatidos en sus intentos por cruzar hacia el otro lado. Bien, la guerra de Vietnam, del 63 al 75, que para la historia universal es una guerra distinta, pero para los vietnamitas forma parte del mismo proceso de independencia frente a los franceses. ¿Qué es lo que pasa? ¿Recuerdan la doctrina del dominó que les había dicho? Pues bien, los americanos estaban convencidos de que si un país más caía bajo el dominio comunista en Asia, todo el sudeste asiático iba a caer bajo el comunismo y que ellos no lo podían permitir. Ya habían perdido China, no habían logrado derrotarlos en Corea y Vietnam no iba a ser distinto. Así que empezaron a enviar una gran cantidad de dinero para poder precisamente mantener a Vietnam del Sur. Ahora bien, dentro de los acuerdos de Ginebra que habían puesto final a la guerra de Indochina, había una cláusula en donde decía que pasado unos años se iba a realizar una elección en Vietnam del Sur y en Vietnam del Norte. ¿Para qué? Para preguntarle a los vietnamitas si querían unificarse o no. Todos los de Vietnam del Norte y Ho Chi Minh, el que lideraba este país en Vietnam del Norte, estaban precisamente esperando de que en Vietnam del Sur se produzcan estas elecciones. En esa época el personaje más importante era Ho Chi Minh, que había logrado derrotar a los franceses y demás, y por eso es que la opción obvia era que la unificación iba a ganar. Y esta unificación iba a ser obviamente bajo el liderazgo de Ho Chi Minh y se iba a convertir en un proceso en donde las influencias marxistas, comunistas iban a ganar en Vietnam. Ho Chi Minh le decía al mundo, olvídense del comunismo, yo soy marxista y comunista, sí, pero nosotros estamos tratando de unificar Vietnam, no queremos traer el comunismo total y radical. Pero bien, ¿no? O sea, Estados Unidos seguía aterrado por el comunismo y tenía sueños y pesadillas con el comunismo y por eso no podía dejar que el comunismo triunfe. Y a pesar de que se había estipulado en el Acuerdo de Ginebra la realización de este proceso electoral, Estados Unidos lo impide. Este proceso electoral nunca se logra desarrollar. Lo que hace Estados Unidos es enviar armas, va a preparar a las tropas survietnamitas para que mantengan el orden dentro de Vietnam del Sur. ¿En contra de quiénes? En contra de las guerrillas del Vietcong que tenían apoyo de Vietnam del Norte y que luchaban en contra del gobierno de Vietnam del Sur tratando de derrocarlo para unificar todo el país. La lucha entre el Vietcong y las fuerzas del Arwin, que se conocen así, las fuerzas survietnamitas, se le conocían como el Arwin, van a llegar a puntos muy críticos. El ejército de Vietnam del Sur, a pesar de que estaba equipado y entrenado por los Estados Unidos de América, no va a poder derrotar a las guerrillas del Vietcong. Y aparte de la gran cantidad de soldados norvietnamitas que venían hacia el sur y que precisamente entraban por la famosa ruta Ho Chi Minh. No sé si han escuchado hablar de esta ruta de Ho Chi Minh. Pues bien, vamos a tener entonces una guerra civil en Vietnam del Sur, que va a ser la continuación de la guerra de Indochina. Entre el 56 y el 63, las tropas survietnamitas, que eran abiertamente corruptas y que no eran eficaces, evidentemente, van a caer derrotadas una tras otra en contra de Vietnam del Norte. Los únicos lugares que podían tener bajo su control las tropas de Vietnam del Sur de manera efectiva eran las capitales de región. En las zonas rurales,
el Vietcong era el que tenía el control de estos territorios. Los Estados Unidos de América, entonces, al ver que Vietnam del Sur no tenía la capacidad de contener y controlar al Vietcong, decide actuar de forma directa para frenar al comunismo. Hay que frenar al comunismo. Entonces, ¿qué es lo que hacen los americanos? Inventan un incidente, el incidente de Tonkin. Va a ser un pretexto. Hasta ahorita no se sabe qué ocurrió en realidad, si fue un ataque simulado o fue un ataque real. Pero lo cierto es que, según los norteamericanos, se produjo un ataque de una fragata norvietnamita al USS Maddox, que era un barco norteamericano. Ya los Estados Unidos de América ya se habían comprado el pleito desde mucho antes. Ya realizaban bombardeos sobre territorio survietnamita. Ya había una gran cantidad de asesores militares entrenando a los soldados de Vietnam del Sur. Sin embargo, el incidente de Tonkin permitió que el Congreso norteamericano y el presidente de los Estados Unidos pudiera autorizar el envío de soldados a Vietnam del Sur, pero esta vez soldados norteamericanos, ya no para entrenar, ya no como asesores, sino como soldados de los marines norteamericanos que ingresen precisamente y que derroten a los norvietnamitas. Una gran cantidad de soldados norteamericanos entonces entra ya para luchar de forma directa en contra del Vietcong. Hay un evidentemente rechazo internacional por la acción norteamericana y en el plano de Vietnam del Sur, muchos de los survietnamitas van a ver la llegada de los norteamericanos como un nuevo proceso de conquista. Así que muchos de ellos van a identificar a los norteamericanos con los antiguos franceses, haciendo que el rechazo a las tropas de ocupación norteamericana sea cada vez más grande dentro de las zonas rurales de Vietnam. Bien, en un inicio, el ingreso de las tropas norteamericanas va a hacer que en el plano militar se produzca un revés. El Vietcong empieza a retroceder y aparentemente la guerra estaba siendo ganada por los Estados Unidos de América. Sin embargo, había un problema. El Vietcong nunca luchaba de forma directa. Siempre luchaba, se escondía. Los soldados de Vietnam del Norte, que tenían también un gran conocimiento de las áreas geográficas y que llegaban a través de la ruta de Ho Chi Minh para apoyar al Vietcong y demás, también nunca se enfrentaban de manera directa a los norteamericanos. Se producían gran cantidad de bajas dentro de las tropas del Vietcong y las tropas de Vietnam del Norte, sí, pero era la tierra de los vietnamitas. O sea, los vietnamitas estaban dispuestos a luchar hasta el último hombre por defender su territorio. Tenían una elevada moral, además de tener un mayor conocimiento del terreno. Por otra parte, los norteamericanos venían desde la otra parte del mundo para luchar en un país que a veces ni siquiera los quería, ni siquiera los trataba bien, que los miraban con mucho recelo. Por eso es que la moral dentro de las tropas norteamericanas va a empezar a ir decayendo y decayendo. Esto va a llegar a su punto crítico tras la ofensiva del Tet en el año de 1968, cuando esta supuesta guerra que se estaba siendo ganada empieza a verse complicada. La ofensiva del Tet va a ser un evento en el cual en el interior mismo de la capital vietnamita empiezan a aparecer comandos del Vietcong atacando infraestructuras y instituciones del gobierno, empiezan a acercar a varias de las tropas de Vietnam del Sur y a las mismas tropas estadounidenses en ciudades claves dentro de Vietnam del Sur, empiezan a capturar un montón de lugares y todo esto se televisa y se pasa en público a los Estados Unidos de América. Y en Estados Unidos dicen, oye, no estábamos ganando la guerra. Se logra derrotar, sí es cierto, a las tropas del Vietcong y el de Vietnam del Norte, pero las imágenes que se logran sacar de la ofensiva del Tet van a ser lo que al final haga que la población norteamericana termine por repudiar la guerra de Vietnam. Además de que dentro de la guerra de Vietnam, los que eran reclutados para ir a la guerra eran gente pobre, eran gente con problemas mentales en muchos casos, eran gente que evidentemente no podían evitar el reclutamiento, mientras que había una disparidad, porque los universitarios, la gente con plata, podían evadir y evitar ir al servicio militar en Vietnam. Por eso es que la guerra de Vietnam va a poner de plano las severas contradicciones y diferencias sociales que hay
dentro de los Estados Unidos de América. Van a plasmar de plano también las diferencias raciales, porque los negros eran enviados a luchar en su mayoría, mientras que los blancos se quedaban en casa. Van a haber problemas para tratar de encontrar nuevos reclutas y conforme la guerra se va a ir radicalizando, la resistencia de los jóvenes a ir a Vietnam se va a hacer cada vez más fuerte, estallando problemas sociales en todo Estados Unidos, lo cual amenazó con partir al país en dos. La situación va a llegar a un punto crítico y el que va a terminar por desencadenar la salida de Estados Unidos de la guerra va a ser el escándalo Watergate. El escándalo Watergate va a plasmar así en directo cómo es que el presidente Nixon extorsionaba, grababa a sus adversarios para precisamente mantenerse en el poder. El escándalo Watergate, entonces, va a ser lo que, primero, va a tambalear el gobierno de Nixon y evidentemente Nixon va a estar más preocupado en salvarse a sí mismo que salvar o preocuparse por Vietnam. El escándalo Watergate va a terminar de hacer que Estados Unidos se retire de la guerra y deja solo a Vietnam del Sur. Cuando Estados Unidos se retira de la guerra en la conferencia de París del 73, Vietnam del Norte simplemente prepara una última ofensiva final y en 1975 todo Vietnam del Norte termina por derrotar a Vietnam del Sur y se termina unificando los dos países en lo que actualmente se conoce como la República de Vietnam, que también es comunista. Bien. La fase final de la Guerra Fría, los antecedentes, Rusia, la crisis de los misiles, me estaba olvidando. ¿Qué es lo que sucede con la crisis de los misiles? Ya les había comentado. Estados Unidos tenía misiles en Turquía, Rusia pone los misiles o quiere poner misiles en Cuba. Aviones espías norteamericanos detectan la instalación de silos para albergar misiles nucleares y esto va a ser motivo por el cual el presidente Kennedy va a salir a decir: hemos detectado que hay la intención de llevar misiles nucleares a Cuba. Por eso es que vamos a imponer un bloqueo y cualquier barco que llegue a Cuba va a ser hundido. Esto lo va a anunciar al mundo. Los rusos van a decir que no tienen ninguna intención de detener su flota de misiles que está llegando a Cuba y que Cuba es un país soberano y puede aceptar las cosas que le envían y demás. El mundo va a contener la respiración. ¿Por qué? Porque si se producía un enfrentamiento en alta mar entre la flota rusa y la flota norteamericana, eso significaba un casus belli. Y esto iba precisamente a desencadenar una guerra nuclear, pues, entre Estados Unidos y los norteamericanos. Al final, Nikita Khrushchev y Kennedy se sientan a negociar y se termina llegando a un acuerdo. Estados Unidos iba a retirar sus misiles nucleares de Turquía y los misiles nucleares nunca llegarían a Cuba. Felizmente se evitó una guerra nuclear. Bien. La fase final de la Guerra Fría se va a producir por ya la decadencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En un primer momento, entre el 73 y el 78, la URSS va a gozar de grandes ingresos por la venta de petróleo durante la crisis energética. Este dinero de la Rusia soviética no se va a utilizar en el desarrollo social, económico o industrial del país, sino se lo va a introducir dentro del gasto de armamento. Además de que Rusia necesitaba mantener el gasto público dentro de una economía planificada. Por eso es que va a pedir una gran cantidad de préstamos, lo cual va a hacer que la URSS se quede profundamente endeudada en el plano internacional. Al ver esto, Ronald Reagan, junto con Margaret Thatcher, van a iniciar una política de clara hostilización en contra de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, poniendo en evidencia sus problemas y las crisis en las que vivían sus habitantes. Esto va a ocasionar un recrudecimiento de la Guerra Fría, además de que Rusia termina siendo expulsada de Afganistán. Afganistán se va a considerar como el Vietnam de los soviéticos. ¿Por qué? Porque los soviéticos entran en Afganistán, tienen el control de las principales instituciones, pero no tienen el control de las zonas rurales, y ahí va a tener que enfrentarse a los famosos talibanes. Y adivinen quiénes fueron los que entrenaron y armaron a los talibanes en contra de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, los norteamericanos. Y paradojas de la vida, cuando Estados Unidos invade Afganistán, se van a enfrentar ¿a quiénes? A los que habían entrenado y armado antes para luchar contra los soviéticos. Es decir, Estados Unidos
se va a enfrentar a su propia creación, que eran los talibanes. Pues bien, la URSS entonces entra en un proceso de crisis económica, crisis social. La gente ya no cree en un partido comunista soviético conformado por viejos, conformado por gente mayor. Esto evidentemente hace que se produzcan reclamos para ciertas reformas y se aprueban las reformas de Gorbachev, que van a ser la Glasnost y la Perestroika. La Perestroika van a ser medidas para liberar la economía, un proceso de economía neoliberal, y la Glasnost va a ser una serie de políticas para dar una serie de libertades individuales como libertad de prensa, crítica y respeto a los derechos humanos. Esto en la práctica era el fin del totalitarismo soviético y por lo tanto el fin de la forma en que los rusos habían gobernado y el colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas iniciaba. En el año de 1989, se produce la reunificación alemana, cuando la República Democrática Alemana ya no puede más. Sin el apoyo de la URSS, la República Democrática Alemana se está destruyendo a sí misma. Hay un gran desarrollo industrial y una política de acercamiento a Oriente por parte de la República Federal Alemana. La República Democrática Alemana no puede rivalizar con ese mismo nivel de industrialización y de producción que tiene la República Federal Alemana. Por eso es que dentro de la RDA, dentro de la Alemania Oriental, empiezan a haber reclamos para que se unifique nuevamente Alemania y que acabe precisamente el dominio y la influencia comunista. Las reformas de Gorbachev en la URSS ya terminan por hacer que la República Democrática Alemana pierda el control sobre la población. Se va a producir el Tratado 2+4, en donde va a estar la República Democrática Alemana, la República Federal Alemana y los países Francia, Inglaterra, la URSS y Estados Unidos para ver el tema de Alemania. Se decide entonces unificar el país y la República Federal Alemana absorbe a la débil República Democrática Alemana, formándose un solo país, Alemania. Helmut Kohl es el primer canciller de la Alemania reunificada. La URSS se desintegra prácticamente, colapso económico, movimientos nacionalistas, corrupción dentro del Partido Comunista, movimientos nacionalistas como el ucraniano, el bielorruso, el lituano, el ucraniano sobre todo, que va a empezar a exigir mayor independencia. En el año de 1991, Lituania, Letonia y Estonia son los primeros en separarse y el acuerdo de Alma-Ata termina por desintegrar a la URSS. Se crea una comunidad de estados independientes que va a buscar mantener la unidad económico-diplomático de la ex-URSS. Consecuencias: fin de la Guerra Fría, hegemonía política y militar de Estados Unidos, mundo unipolar por un tiempo. De hecho, ya estamos viendo cómo el mundo unipolar acabó prácticamente. Y una crisis de la ideología comunista. Los comunistas entran en crisis hasta la actualidad. Hasta el día de hoy, los comunistas siguen en crisis. El nuevo orden mundial. Características políticas: el fin de la tensión ideológica entre este y oeste, fortalecimiento del mercado laboral, promoción de los TLC, intercambio, neoliberalismo, hegemonía política de Estados Unidos, pero surge también el eje Japón-China y la Unión Europea. Surge la famosa aldea global del conocimiento, la cibercultura, todos conectados, el Internet, que nos permite tener conexiones a tiempo real. En el plano ideológico, la famosa diplomacia verde. Nos preocupa mucho el calentamiento global, aunque a nuestros líderes políticos no tanto. Y eso es un problema, porque solo hay un planeta para vivir. ¿Dónde vamos a ver el poderío norteamericano en la década de los 90? En la guerra del Golfo Pérsico, cuando los Estados Unidos de América lideran una coalición para derrotar al dictador de Irak, Saddam Hussein. Las causas: el control de los precios del petróleo y la hegemonía sobre la región del Medio Oriente. La ONU va a demandar el retiro de Irak de las tropas de Kuwait. O sea, todo inicia cuando Saddam Hussein invade Kuwait. Esto va a ocasionar que el mundo reaccione, sobre todo Estados Unidos, y lidere una coalición de 36 países con la cual se logra liberar Kuwait y se logra derrotar a los iraquíes. Las consecuencias: Irak es embargada, se eliminan sus armas de destrucción masiva, se aumenta la presencia militar de Estados Unidos y Estados Unidos tiene el control de los reservos petroleros de toda esa zona. O sea, Estados Unidos lo hizo por controlar el petróleo, básicamente. Ahora bien, surge una nueva potencia, China. China empieza a tener alianzas estratégicas con Rusia, India, Sudáfrica, entre otros, e incrementa su influencia en América Latina. Una gran cantidad de empresas chinas han entrado a nuestro país y tienen el control de una gran cantidad de recursos. Es una economía de modelo mixto, en donde hay una economía planificada con inversión privada y extranjera. Los chinos cometen una práctica muy interesante. ¿Cuál es la práctica? Te permiten entrar a tu empresa, te permiten que tu empresa entre,
y que vendan sus productos en China, pero el desarrollo tecnológico se queda en China. Es decir, te dicen, vienes tú con tu tecnología, pero tú compartes tu tecnología. Si no, no puedes vender en China. Y por eso es que nace Huawei y todas las empresas chinas que ahorita están rivalizando comercialmente con los Estados Unidos de América. Tiene una población de 1.400 millones de personas, casi el 18,25% de población mundial. Hay un gran mercado interno y externo. China se abastece sola y solo China consume lo que los chinos producen y tienen tanta producción que incluso la venden al mundo, para que vean lo rápido que ha crecido China. China ya no es un país abiertamente rural, es un país urbano clase mediero. La gente en China está empezando a acceder a servicios nunca antes vistos. China es un país cosmopolita por su expansión comercial, tanto es así que ven todo eso, este círculo de ahí, se le conoce como el cinturón de perlas, que busca crear una red marítima comercial que responda solo a los intereses chinos. Y por eso es que los chinos han empezado a iniciar una carrera armamentista muy alta, iniciando la construcción de una gran cantidad de flotas de barcos. ¿Para qué? Para poder proteger sus intereses marítimos comerciales y para poder rivalizar ¿con quién? Con los Estados Unidos de América. El mundo unipolar acabó. Estamos ya no en un mundo bipolar, sino en un mundo multipolar, porque aparecen varios ejes económicos con intereses políticos independientes, intereses económicos independientes, intereses regionales independientes, y eso es un peligro para la seguridad mundial. Por eso es que tenemos conflictos que nunca pensamos que se iban a desarrollar en estos tiempos, como el conflicto Rusia y Ucrania, por ejemplo. O el conflicto ahorita que hay entre Taiwán y China, que no es una guerra armada, pero las tensiones están ahí, entre estas cosas. El día en que China invada Taiwán, ese día probablemente vamos a ver si China logra ya finalmente imponerse sobre los Estados Unidos de América. Y lamentablemente, si eso pasa, podríamos esperar una reacción violenta por parte de los Estados Unidos de América, iniciando una guerra que evidentemente nadie desea que pase, porque son dos grandes potencias nucleares, industriales, armadas, que podrían ocasionar una nueva guerra mundial, producto de las tensiones políticas, económicas y comerciales que básicamente fueron las causas de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, hasta aquí ha llegado la clase de hoy. Voy a pasar a dar las claves. Las claves para esta semana van a ser las siguientes. La 1 es la A de avión, la 2 es la D de dedo, la 3 es la B de barco y la 4 es la C de casa y la 5 es la C de casa. Repito, 1 A de avión, 2 D de dedo, 3 B de barco, 4 C de casa y 5 C de casa. Esas serían las claves para esta semana. Conmigo será hasta el próximo lunes. Que hayan tenido un muy buen inicio de semana. Nos vemos. Perdón por haberme pasado, compañeros. Hasta la próxima clase. Que ya vendría a ser la última clase. Hasta luego.